Buen día a todos, bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy del capítulo Sinaloa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Muchísimas gracias por acompañarnos como cada sábado en nuestras sesiones de educación continua. Y el día de hoy estamos de manteles largos porque tenemos a una excelente abogada como invitada, además de abogada, gran amiga, con quien he hecho equipo también para llevar algunos asuntos en conjunto y es una excelente abogada y conocedora del tema. El día de hoy nos acompaña la licenciada Alicia del Río Rodríguez con el tema Fideicomisos de Planeación Patrimonial. Alicia, mil gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Buen día a todos, un honor. Muchas gracias. Gracias. Pues bien, para iniciar la sesión del día de hoy, vamos a dar lectura a una reseña curricular de nuestra invitada, que es muy amplia su experiencia y es muy amplio su currículum, pero bueno, vamos a tratar de resumir para aprovechar el mayor tiempo posible en la exposición. Y antes de iniciar, nada más les vamos a pedir de favor tener apagados sus micrófonos, anotar en el chat de esta misma sesión en la plataforma su nombre completo, si son barristas, si el lugar de donde nos acompañan o si son invitados. Igualmente les recordamos que las preguntas a la ponente se harán al final de su exposición y les pedimos que las vayan anotando en el chat y así las vamos a ir leyendo en el orden de aparición. Y sin más, pues le voy a ceder el uso de la voz a mi estimado amigo Braulio Leiva, vicepresidente del capítulo Sinaloa, para que nos haga el favor de leer la reseña curricular. Muchas gracias, amiga Amparo, nuestra presidenta. Voy a dar lectura a la reseña curricular de la licenciada Alicia del Río Rodríguez. Es abogada titulada de la licenciatura en Derecho por la Universidad de Guadalajara, maestra particular del idioma inglés desde 1997 para niveles medios y preparación de TOEFL. Participó en los despachos jurídicos González Guerra, Abogados, SC, González Orozco Rodríguez y Barajas, SC, y la firma Consultores Jurídico Fiscal de México, SC, en las cuales desarrolló las áreas societaria y contractual. En el 2008 se incorpora al Departamento Jurídico de Banco Santander, atendiendo la dictaminación y la instrumentación de créditos hipotecarios, para después entrar como funcionario bancario al back y front office del Departamento Fiduciario en la región Occidente. Está certificada por la Universidad de Cambridge con el International Legal English Course en el 2008 y fue perito traductor autorizado por el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco por el periodo 2003-2009. En el fiduciario de Bancomer fue responsable de administración y operación de fideicomisos con altos niveles de transaccionalidad diaria como fideicomisos inmobiliarios, accionarios de inversión, fondos de ahorro y previsión social. A cargo de la Gerencia Regional Occidente Centro en el fiduciario de Scotia, Inverlat realizó la descentralización operativa y regularización de contratos de fideicomiso para la oficina fiduciaria a su cargo, ubicadas en Guadalajara, León, Puerto Vallarta, Culiacán y Los Cabos. En el 2014 se le encomienda la apertura del área fiduciaria de Banco Inmobiliario Mexicano en el occidente y norte del país, a cargo de la promotoría e implementación de estrategias jurídico-fiduciarias de fideicomisos de todo tipo. Ha participado como conferencista en materia fiduciaria para foros como el Colegio de Contadores Públicos de Jalisco AC, Colegio de Abogados ANADE Jalisco, Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios AC, universidades, catastros municipales, entre otras entidades de gobierno e iniciativa privada. Es coordinador jurídico asociado en Family Business Association México en el área corporativa y de sucesión patrimonial para familias de empresarios alrededor del país. En el bienio 2020-2022 participa como miembro del Consejo del Colegio de Abogados de Empresas ANADE, sección Jalisco, entidad en la cual desarrolla programas académicos para la membresía. Pues una amplia trayectoria de la licenciada Alicia del Río Rodríguez y sobre todo en lo personal muy interesado en el tema del día de hoy. Pues con esto
para aprovechar al máximo el tiempo y tan interesante tema, pues cedemos la voz a nuestra invitada Alicia del Río Rodríguez para que inicie con la sesión. Con mucho Bienvenida, gusto. licenciada Alicia. Muchas gracias, Braulio, a María Amparo, Marco Antonio, muchísimas gracias a todos. Está nutridísima esta sala el día de hoy. Muchísimas gracias por esta invitación y por su interés. Y vamos a empezar sin mayor preámbulo. El fideicomiso, yo siempre he dicho que es un santo que no es adorado porque no es lo suficientemente bien visto ni bien explicado. Desde mi punto de vista, y aunque suene un poco a presunción, que yo que desayuno como diciendo fideicomisos todos los días, todo el día, la realidad es que habemos pocos abogados que lo entendemos porque creo que en el Cardex de las universidades, pues lo vimos quizá en una o dos clases en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y demás, ¿no? Y en el ramo empresarial no es no es en realidad un vehículo muy utilizado porque tiene muchos mitos que hoy tengo que, o es mi objetivo, quitar, ¿no? O sea, desmitificar esa parte. El primero, pues, es que es muy caro. El segundo es que es muy complejo. El tercero es que es súper burocrático. Bueno, tiene muchísimos bemoles en todo caso. Y quisiera empezar primero con decir que el fideicomiso es uno de los muchos vehículos jurídicos que tenemos para solucionar el tema de planeación patrimonial y muchos otros negocios en la vida empresarial de nuestros clientes o de nuestras propias empresas. Entonces, entendámoslo primeramente como eso, un vehículo jurídico, es una opción más. No es la única, así como hay transportes para llegar a algún lado, hay un taxi, camión, tren, avión, es también una opción dentro de los vehículos jurídicos, que es uno de los más eficientes y que es uno de los que corre ahorita por la legislación que la cubre y la normativa actual, fiscal y jurídica también eso también es cierto, ¿no? Entonces vayamos al fideicomiso, si me permiten, y si alguien de ustedes, si alguien de este foro tiene alguna otra experiencia de fiduciarios o fideicomisos del uso, buena o mala, les pido por favor que hagamos un borrón y me permitan adentrar al concepto de fideicomiso hasta llegar al punto de utilizar un método deductivo desde lo general a lo particular, con la finalidad de explicar qué es el fideicomiso desde ese concepto. Desde ese concepto hasta lo que es realmente la planeación patrimonial, o más bien como producto, llamémoslo así. Me peleo muchísimo con esa tendencia de decir que cuántos tipos de fideicomisos hay, porque en realidad la figura, y es también uno de mis objetivos de la plática, nos permite tener eso que pocas veces se nos concede a los abogados, ¿no? O sea, es la creatividad jurídica de hacer el fideicomiso dentro de un solo vehículo, muchísima estrategia, pero fiscal, jurídica, contable, administrativa, y es multidisciplinaria. Entonces, si me permiten, voy a poner el temario del día de hoy. Vamos a explicar las generalidades de la figura, las propiedades jurídicas. En un término, agradecemos que dentro de esta sala también estén personas empresarias que se interesaron en el tema. Entonces, trataré de utilizar el lenguaje menos técnico posible, pero sí resaltando estas propiedades para que pueda entenderse y sobre todo aplicarse para el gremio de los barristas. El aspecto fiscal básico del fideicomiso, que es una herramienta sumamente elemental y benéfica para esta figura. Y en una segunda parte hablemos ya del fideicomiso a nivel patrimonial,
qué perfiles de clientes o qué personas, empresarios o qué personas les puede ser conveniente al fideicomiso, porque definitivamente no es una figura que es para todos en algún sentido. Vamos a definir con puntualidad por qué se vende en el medio fiduciario la planeación patrimonial y compararlo un poco contra otras figuras de sucesión, porque esa es la principal tendencia de la planeación patrimonial, ¿no? Prever el fallecimiento, interdicción o ausencia de la persona que está constituyendo el fideicomiso. Y tengo muchos más casos, pero si nos da el tiempo, tengo un caso muy interesante que es de don Juan García López, que es un caso de éxito que llevamos con el despacho. Obviamente tuvimos que omitir el tema de los nombres por cuestión de privacidad de los clientes, pero su esquema fue muy exitoso, sigue estando vigente y ha solucionado un problema bastante interesante que también constituye un caso de novela muy a gusto, así que no creo que se aburran. Y bien, yo aquí puse las preguntas del millón en materia de fideicomisos de planeación patrimonial y me gusta muchísimo poner esta diapositiva y ojalá en el transcurso de esta plática no solamente tengamos 10 preguntas del millón, sino también muchas más que pueda yo solucionarles a lo largo de la plática y qué son el objetivo de esta, ¿no? O sea, ¿qué onda con el albacea? ¿Puede constituir un fideicomiso? Porque pues sí se puede o no. ¿Qué onda con el temido impuesto sobre la herencia que está en las cámaras ahorita dormido, descansando, entre tanto no se solucionan ciertos temas políticos y demás que está por ahí pendiente? ¿Qué prevalece más, un testamento o un fideicomiso? Si hago un testamento hoy y mañana un fideicomiso, ¿cuál es el que prevalece? Y si lo hago al revés, ¿qué es lo que sucede? Oye, hay modificaciones, ¿puedo modificar el fideicomiso así como hago con el testamento? ¿Se puede impugnar? Híjole, los costos, hablemos de costos. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto es lo que cuesta hacer un fideicomiso? Los derechos sucesorios también pueden ser susceptibles del fideicomiso. Necesito la anuencia y el permiso de todo el ramo burocrático bancario para hacer todo lo que quiero hacer con mis bienes cuando estén en fideicomisos. ¿Qué beneficios tiene, pues, no? ¿Y qué beneficio tiene hacer un fideicomiso en general? ¿Y qué es lo que tiene que hacer? O sea, ¿qué beneficio tiene hacer un fideicomiso de planeación patrimonial? Estas son entonces las preguntas del millón y estoy segura que me van a ayudar todos ustedes a aumentar esas preguntas y ojalá no hacerlas más grandes, ¿va? Que esa es la intención. A ver. Me voy a permitir ponerles un video en donde empieza con que el objetivo es definir al fideicomiso de una manera gráfica y visual para todos aquellos que tengamos diferentes tipos de manera de aprender, que todos lo tenemos. Espero les sea de su agrado. Permítame un segundo. Alicia, ¿se escucha un poquito bajo tu audio, tu micrófono? Pero muy poco, un poquito, no sé si... A ver, ¿así? Ajá, mejor. ¿No? Sí, perdón, era la cosa esta que trae. Una disculpa. Listo. ¿Sí lo ven? Sí. Correcto. El fideicomiso en México es un vehículo jurídico regulado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito a partir de su capítulo 5º, sección 1ª. Pero para efectos prácticos nos gusta definir al fideicomiso como una canasta, un contenedor, una caja o una bolsa de la cual es titular o propietaria una institución fiduciaria. Son aquellas entidades pertenecientes al sistema financiero mexicano debidamente autorizadas para fungir como tal. En esa canasta pueden incluirse dinero legalmente ingresado al sistema financiero, edificios, acciones, bienes muebles, planos arquitectónicos, derechos al cobro, inmuebles en breña, construcciones, derechos de marca, obras de arte o simple y llanamente tu casa.
A la persona que aporta todos estos bienes se le llama fideicomitente o bien aportante, que es aquella persona física o moral que ostenta la plena propiedad de los bienes. Al momento de aportar y o transmitir dichos bienes en esta canasta, se conforma lo que llamamos patrimonio fideicomitido, en el entendido de que estos saldrán del patrimonio del fideicomitente para pertenecer a la institución fiduciaria bajo un número administrativo que se le asigna. La transmisión que se hace al fideicomiso puede, bajo ciertas condiciones, estar exenta de impuestos de transmisión patrimonial y del impuesto sobre la renta, lo cual constituye un beneficio fiscal importante. El tercer elemento personal es el o los fideicomisarios o bien los beneficiarios, que son personas físicas o morales quienes reciben el beneficio directo del patrimonio del fideicomiso. El único requisito establecido por la ley para efectos de que un fideicomiso exista es: 1. Que la finalidad sea lícita, es decir, que no contravenga a la legislación aplicable en vigor. 2. Determinada, esto es que sea con un objetivo en específico. Y según nuestra experiencia, agregaremos un tercer elemento, que sea la viabilidad. Esto es, que sea un vehículo de fácil y clara operación para el fiduciario. El fideicomiso siempre debe de constar por escrito, por lo tanto tiene una naturaleza jurídica de un contrato, a través del cual el fiduciario estará encargado de hacer una o varias tareas encomendadas en el contrato de fideicomiso en virtud de la cláusula denominada fines. Adicionalmente, a los mencionados elementos personales de un fideicomiso puede constituirse un comité técnico, que será un órgano colegiado conformado por un número preferentemente impar de personas dedicado a instruir al fiduciario con determinadas facultades indicadas por el fideicomitente. Cabe señalar que lo que se aporta al fideicomiso es la propiedad de dichos bienes. Todos aquellos derechos de uso, goce y disfrute podrán aportarse o no a elección del fideicomitente. El objeto del fideicomiso es en cierta medida incautar los bienes fideicomitidos con la finalidad de que se destinen a un objetivo en particular en los términos y condiciones estipuladas por los fideicomitentes. Y es un vehículo de seguridad jurídica por excelencia, gracias a sus particularidades y múltiples beneficios. En CLF Consultoría Legal y Fiduciaria, especialistas en fideicomisos, podemos asesorarte para implementar esta interesante figura en tu empresa. Bueno, eso ya era el comercial. Pero bueno, esa es la figura del fideicomiso explicada de una manera gráfica, dinámica, auditiva y demás en términos generales, ¿ok? Pero ahora, insisto, esa parte de la canasta, voy a volver a mi presentación, esa parte de la canasta ay Dios, bueno, se señalaba que duré muchos años con esta presentación, pero bueno, ya lo realizamos así. Creo que si visualizamos con algo tan simple la figura del fideicomiso, creo que lo podemos llevar a un punto muchísimo más sencillo y quitar el primer mito. Ay, qué complejo es. Ubiquemos al fideicomiso con algo muy sencillo. La ley que lo regulará será directamente proporcional a lo que tenga en la panza ese fideicomiso, a lo que haya en esa canasta. Si pongo acciones, pues entonces voy a aplicar el Código de Comercio, la Ley General de Sociedades Mercantiles, etcétera. Si pongo bienes inmuebles, pues entonces el Código Civil y toda aquella legislación que le aplique a lo que existe ahí. ¿Se paró? Listo. Ok. Voy a hacer hincapié en 4 propiedades
4 propiedades jurídicas, muy jurídicas, pero trataré de darle el tecnicismo, de quitarle más bien el tecnicismo para poderlo hacer entender. Es revocación, reversión, unificación de propiedad y propiedad fiduciaria. Tiene una intención muy clara que estén en colores iguales. Y voy a empezar, si me permiten, por el azul. ¿Qué es la unificación de propiedad? No aplica para fideicomisos de planeación patrimonial, o sí, dependiendo del esquema, qué tan complejo lo queramos hacer. Pero es decir, imagínense todos que alguien pone, como decía el video, en esa canasta ¿cómo se llama? Un inmueble, y dice, híjole, aquí puedo desarrollar y hacer algo sumamente interesante, pero pues no tengo lana para hacerlo, ni la infraestructura, ni el conocimiento. Y llega un desarrollador y dice, yo sí. Entonces el desarrollador, que es el que pone literal los tabiques y los fierros, o sea, las construcciones, ponen ambos en una misma canasta los bienes, unificando la propiedad. ¿Se acuerdan de aquella propiedad que dice, que aquella particularidad del fideicomiso, en donde dice que una vez que el aportante, que el fideicomitente aporta al fideicomiso los bienes, sale de su patrimonio? Déjenmelo ahí, porque eso es una premisa sumamente importante para la figura del fideicomiso y su aplicación jurídica. Esa propiedad es clave para decir que una vez aportada a esa canasta, tanto el bien aportado como las construcciones futuras, que son bienes futuros, entonces saldrán de su patrimonio para pertenecer al fiduciario tal con un número administrativo. Dan de cuenta que es como una especie de mandato. Yo, fideicomitente, voy a mandar al aportante voy a mandar al fiduciario para que haga con los bienes que yo le ponga en la panza determinadas cosas, y no podrá hacer ni más ni menos de lo que lo haga. Entonces, al momento en el que ponemos cada fideicomitente en este tipo de esquemas, diferentes bienes, se da lo que es la unificación de propiedad. O sea, todo lo que se ha aportado al patrimonio por diferentes partes es del fideicomiso. Adiós. Nada de que mi terreno, no es tu terreno. Tendrás algunas particularidades, pero ahora está en nombre de un fiduciario. Lo cual me da a la siguiente pregunta, que es muy común. Oye, Alicia, perdón, me da mucha pena, pero ¿y qué pasa si esa entidad del sistema financiero donde se pone el fideicomiso quiebra? Bueno, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito obliga a las instituciones fiduciarias a realizar contablemente una separación de los bienes que reciba en fideicomiso con la finalidad de que no pertenezcan a sus activos. Si tú aportas a un fideicomiso y buscas en el registro público de la propiedad el bien departamento 44 de la calle San Jorge, y está aportado el fideicomiso, vas a encontrar en su certificado de libertad de gravámenes que está a nombre de banco, lo que sea, fideicomiso 3333. No te va a remitir a un nombre de una persona, lo cual es un tema de seguridad jurídica en todo caso, pero dirás, bueno, entonces si está a nombre de una institución bancaria, pues entonces, ¿qué pasa cuando caiga en quiebra? Va a pertenecer al procedimiento, de esta institución, porque al final del día el banco pues es una sociedad anónima como cualquiera, ¿no? Que puede caer en concurso mercantil y demás. Bueno, no es así. Y la razón es que la misma ley señala esta obligación de los fiduciarios de mantener la aportación de los inmuebles sin que formen parte de los activos de la institución fiduciaria, lo cual hay jurisprudencias muy interesantes respecto de esto, porque se da una propiedad administrativa, no es plena. ¿Cuáles son los elementos de la propiedad? Pues el primero es
la facultad de disposición. El fiduciario, aunque sea propietario, no puede disponer porque está sujeto a los términos y condiciones que le señalan en el contrato de fideicomiso. Y de ahí viene la necesidad imperiosa de convertirnos nosotros como abogados en redactores de ese contrato de fideicomiso con toda minuciosidad y con toda claridad. Señores abogados, los contratos de fideicomisos pareciera que los hacemos para los clientes, pero forma parte de una estrategia porque lo hacemos para el banco. Al banco le decimos, a ver, muchachito, aquí necesito que tú hagas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tenía un jefe en alguna de las instituciones que participé que me decía, los fines del fideicomiso y en general el contrato de fideicomiso debe de ser claro y sucinto. Una palabra muy sencilla como la claridad y sucinto, que suena muy rembombante, pues al final del día es que tiene que quedar específicamente claro y ser dueños de los if, ¿no? Pero ¿qué pasa si esto, sí, lo otro? O sea, prever todos los supuestos posibles o los más amplios con la mayor amplitud posible para que sea un contrato eficiente y sobre todo ejecutable. ¿Sí? A los fiduciarios les duele una cosa muy, muy compleja en México. Tienen divididos sus áreas de promoción y sus áreas de administración de fideicomisos, de tal suerte que el abogado que te redactó el contrato, pues no es el mismo que lo ejecuta. Entonces, tienen ese gravísimo problema de separar esas áreas y entonces hacen unos contratos hermosos que tú dices tú, no, para el refri, o sea, increíbles, sumamente bien redactados, pero muy complejos de entender. Y eso da a que a la hora de que los ejecutemos no sean eficientes. Realizar, ahí es donde hacemos la magia, ¿no? Hacer un contrato verdaderamente eficiente. Y bueno, esto es, pareciera que no, pero se confunde la unificación de propiedad con propiedad fiduciaria, pues por los elementos mínimos de la palabra, ¿no? Propiedad, pues propiedad, pero sí se distinguen en sí, por eso los puse con ese mismo color, porque sí tienen propiedades jurídicas muy, muy importantes de la figura. Y me voy con los naranjas, revocación y reversión. Esa es muy común que se confundan porque hasta se parecen, ¿no? Quizá los abogados tengamos muy clara la diferencia. Ambas son figuras que pueden ser aplicables a cualquier acto jurídico, pero en materia fiduciaria sí marcan la diferencia y suelen confundirse muchísimo. Revocación es la propiedad al acto jurídico. El contrato con el fiduciario, ¿lo puedo modificar o no? ¿Lo puedo echar, me puedo echar para atrás? ¿Sí o no? De ahí que vienen ustedes cuando revisan en sus escritorios contrato de fideicomiso irrevocable. Eso es, no lo puedo modificar. Y si sí, tendré que irme a unas cláusulas en la modificación que va a requerir tales y cuales condiciones para efectuar la revocación. Pero eso es, entendámoslo así. La revocabilidad o la irrevocabilidad pertenece al acto jurídico como la reversión pertenece al bien aportado, ¿ok? Y no son lo mismo. ¿Por qué? Porque la reversión corresponde a que el bien que puse en esa canasta lo puedo o no regresar yo fideicomitente, yo aportante a mi patrimonio, ¿sí? Ahí está la diferencia. La reversión es para el bien aportado, como la revocación es al acto jurídico contractual, al acto contractual que estamos celebrando con el fiduciario y entre las partes y con todos los anexos y complementos que puedan indicarse, ¿no? Y en términos más fáciles es, este señor pone en la panza del fideicomiso o en la canasta su casa y entonces es derecho, reversión, ¿sí o no? Ah, perdón. Y algo muy importante es que está, ay Dios, en el código, en el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación y le es correlativo a las leyes de Hacienda Municipal en cada uno de los lugares en donde el bien aportado pertenece. Dije bien, no están pensando en inmuebles, no necesariamente tiene que ser eso, ¿no? Entonces,
el juego de palabras es, si me reservo el derecho de reversión, es decir, si en algún momento, bajo ciertas circunstancias, puede ese bien que puse en la canasta regresar a mi patrimonio, entonces el fisco o la autoridad fiscal te dice, no me pagues el impuesto de transmisión patrimonial. ISABI en algunos municipios de México, y obviamente tampoco le es aplicable el ISR, que dicho sea de paso, la transmisión patrimonial es amplísima en México. Está desde 2% hasta híjole, la verdad es que aquí me quedé corta, 4.5%, no, lo he visto por allá por la Ribera Maya en 5.5% en promedio del país. Entonces, pues sí, es un tema considerable, ¿no? Y este es el beneficio fiscal importante que comentaba yo en el video. A la inversa, si no tenemos ese derecho de reversión, o sea, si decimos, ¿sabes qué? No, lo pongo en la panza del fideicomiso y ya no lo voy a regresar. Esa es una decisión que puedo tomar desde el constitutivo del fideicomiso o en cualquier momento, de la vida del fideicomiso. Pero si es así, en el momento en el que se detone, el notario deberá de decir, muy bien, hay que pagar el impuesto de transmisión patrimonial, y en ese instante se detona y se hace entonces la transmisión real hacia el fideicomiso, porque no se reserva este derecho. Y bueno, el fundamento, el fundamento está en el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación. Hasta aquí, no, dijimos que las preguntas es hasta el final, ¿verdad? Ok, voy a ir aterrizando. En materia patrimonial, el fideicomiso es sumamente usado como la cereza del pastel. Yo les digo, perdón si utilizo términos muy burdos, pero es como el betún del pastel. O, por eso les decía también al principio que el fideicomiso admite, más bien necesita de un equipo multidisciplinario para nacer y para desarrollarse. Contadores, fiscalistas, abogados, parte de la administración. Es sumamente amplia. Y por lo tanto, por eso digo que es el betún del pastel, porque forma parte de la cobertura jurídica, administrativa, contable, fiscal, que le hacemos a un cliente o a una persona para poder lograr un objetivo. Y en materia patrimonial utilizamos los grados de blindaje según las necesidades y la verdad requerimientos del cliente. Yo siempre he dicho y he pensado que la materia patrimonial es más emocional que jurídica. Hay personas que no están listas para testar. Y lo mismo le da si es para un testamento, para un fideicomiso o para una póliza de seguros, O sea, es complejo tomar la decisión de decir a quién le voy a dejar mi patrimonio, máxime si es un patrimonio robusto y de complejo en su composición y en su estructura. Entonces, utilizamos esta pues tabla o esta regla que encontramos en los empresarios. Hace unos años me tocó realizar en una presentación en una de las escuelas de negocios del país, del IPADE, y hacíamos una pregunta con abogados aliados con los que tuve el honor de participar. En un foro de 100 empresarios les hicimos una pregunta: ¿quién de ustedes, por favor, levante la mano, tienen un testamento? Pues resulta que había, de esas 100 personas, solamente el 40% tenían un testamento. El resto, nada. Y eran perfiles de patrimonios empresarios, de empresas constituidas de años,
que facturan millones y millones de pesos al año. No hay testamento. Sin contar la parte de la necesidad de pensar en la sucesión, porque para mí, y lo dicen los que saben aquí, está personas con mucha amplitud de conocimientos en materia de gobierno corporativo, pero sin pensar en la gran diferencia que existe en la sucesión de liderazgo en las empresas, aunado a la sucesión de el patrimonio el patrimonio personal y luego el patrimonio de las empresas. Abarca tantas cosas que es complejo decidir. Por eso digo que es un ejercicio, el blindaje patrimonial es un ejercicio más emocional que jurídico. Pero me sorprendió muchísimo ver que un 40% del foro solamente tenía testamento y todavía faltaba platicar con ellos y decir, híjole, no, pues yo es que lo hice hace como 10, 15 años, ¿no? Ni siquiera está actualizado. Pues ahí se lo dejé a mis hijos en partes iguales, que pareciera que es lo más común y pareciera lo idóneo. ¿Es mejor a nada? Sí, pero no es lo ideal. Y muchísimo menos si tu nivel de complejidad de tu empresa y de tu patrimonio personal lo amerita una estrategia y un blindaje patrimonial mejor. Y el blindaje no es contra los factores externos, sino con el propio, con la propia empresa y consigo mismo. Aguas ahí. Entonces, bueno, pues 0 es no tener nada, ¿no? O sea, como el 60% de ese foro en el que les comentaba, ¿no? Otra es unos que tienen testamento, otras que, bueno, por lo menos, y es muy, muy efectivo y muy benéfico, cada vez que colaboro con despachos aliados en institucionalizar políticas internas y la parte del gobierno corporativo, family offices, institucionalización de la empresa, en verdad es sumamente benéfico y definitivamente corresponde a un nivel de blindaje mayor, porque entonces sí saben qué hacer y sí saben dónde poner los acuerdos de la empresa. Aguas, pónganlo y redúndenlo en el tema jurídico, empresarios, ¿sí? No nada más es acordar con la familia y firmar un documento que no tenga validez o que solamente sea un acuerdo entre todos y que se queden preciosos al lado de los libros corporativos. No, hay que llevarlo también a asamblea, hay que llevarlo a esa parte para que puedan de la mano de profesionales hacer y prever realmente las cosas y que sean ejecutables, ¿no? Entonces, la institucionalización de la empresa y la implementación de un gobierno corporativo son básicas y fundamentales para un grado de blindaje muchísimo mayor, sin tomar en cuenta, obviamente, que la adecuación de los límites estatutarios. Esto se refiere a que tu empresa jurídicamente tenga o que más bien los acuerdos con tu familia sean bases con tu familia, con tu socio, no estoy hablando solo de empresas familiares, sean realmente ejecutables jurídicamente, ¿no? Y en un punto 4, medidas de aseguramiento. ¿Qué pasa con aquellos temas de seguros de hombre clave? ¿No? Muchas veces en las empresas en México que corresponde al 90%, estoy hablando de las empresas familiares, el 90% de las empresas en México pues son familiares, ¿no? Pero resulta que ahora que estamos viviendo una época en donde hay diferentes generaciones, y espero no lastimar susceptibilidades de nadie, pero es una realidad que estamos conviviendo y haciendo negocios con gente que es de la generación de los baby boomers, arriba de 70 y tantos años, 60 y tantos, pero generación X, Y, Z, no sé ni en qué vamos. La realidad es que es un bagaje complejo de ideas que no nada más tiene que versar en documentos, sino también ir a ejecutar el qué pasaría si falta. Por eso hablaba yo de una sucesión de liderazgo, sucesión patrimonial y sucesión de qué es lo que va a pasar en la empresa si alguien falta. Medidas de aseguramiento como seguros de hombre clave, seguros de vida, seguros de gastos mayores, seguros, etcétera, que pueden ser administrados por la Family Office. Yo entre más me acerco a esos profesionales que instituyen esas cosas, más fascinada me quedo con este tipo de cosas porque solucionan
de una manera jurídica y muy eficientemente las necesidades en ese sentido, ¿no? Y por último, y el plus del plus, el maestro de maestros, pues es el fideicomiso como grado de blindaje patrimonial. Esto en patrimonios obviamente robustos y complejos, donde la situación personal también amerita una revisión y una verdadera reforma a alineamientos estatutarios. Y por eso, ¿por qué no veo? Aquí, es que permítanme un segundo. ¿Cuáles son los perfiles de los usuarios de planeación patrimonial? Oye, ¿para quién son? ¿No? ¿Quién es el que verdaderamente necesita esto? Bueno, para aquellas personas tenedoras propietarias, acuérdense, propietarias, que tengan la facultad de disponer. ¿Puede alguien ser copropietario y ponerlo en la panza de un fideicomiso? Y bueno, que pueden aportarse bienes presentes, futuros, titulares de acciones, pólizas de seguros, inmuebles, recursos líquidos disponibles a partir de 1 millón de pesos. Lo voy a poner ya, vamos a ponerles números de pesos. Nosotros lo distinguimos con diferentes grupos. Uno es el empresario de 35 a 55 años que veo con gratitud, digo, con agrado, que hay empresarios de menor edad. Y ahora más que nunca, ¿no? O sea, de menores de 35 años, que bueno, es complejo hacerles pensar, bueno, los hay, sí, pero bueno, es un poco complejo hacerles pensar que el fallecimiento es algo inminente y pues que empiecen a invertir para realizar vehículos tendientes a la planeación patrimonial de sus empresas exitosas, pero bueno, sí los hay, ¿no? Y al final del día la cultura jurídica preventiva es algo que hemos estado luchando en México los abogados por avanzar y creo que estamos haciéndolo de una manera eficiente, lenta quizá, pero sí que lo vamos avanzando. Entonces, ese es como el primer grupo, con un flujo de recursos interesante, con un patrimonio personal en crecimiento, hijos en matrimonio, con cultura de prevención. Eso es bien importante. Es que tenemos que darles a nuestros clientes esa parte de la cultura de prevención que también los damos abogados. No solo somos apagafuegos, también prevenimos. O grupo 2, de 56 a 70 años, que es el grupo en donde más afluencia de estos vehículos tenemos, con un patrimonio estable, constituidos, hijos que tienen, que ya están participando en empresas o no, quizá divorciados, estas personas, con varias familias, problemáticas familiares latentes, problemáticas con socios que no sean realmente, o más bien que sean o no, con socios, familia o no, es muy, muy común. O el grupo mayor también, que son de 70 a 80 años, que bueno, acá en esta área donde mayoritariamente me muevo, que es el área de Occidente, hay muchísimos empresarios y personas que viven de sus rentas, literal. No tienen a veces testamento porque dicen, está muy fácil y yo si me voy a morir, pues ya lo voy a hacer, ya muerto, ya ni cuenta me doy y hay que se peleen, ¿no? Pero bueno, también existen. Y los otros grupos que, bueno, obviamente corresponden a ciertas características que tenemos que revisar. Y lo pongo en grupo porque las necesidades son distintas. O sea, es muy importante definir qué edad tienes. Ayer lo comentábamos, inclusive María Amparo Verdugo y yo, que oye, ¿qué pasa con esta persona que tiene abajo de 50 años, tiene un patrimonio ya constituido, va a pagar fideicomiso desde ahorita? Cuando su proyección de vida, bueno, después de la pandemia sabemos que no tenemos la vida comprada a nadie. Y creo que si ya lo sabíamos, ahora nos queda más claro que nunca. Pero, ¿va a pagar fideicomiso desde siempre?
si tiene una proyección de vida de aquí a los 80, 90 años, o sea que le van a quedar 30 años, 35 años de pagar fideicomisos, pues no, hay manera de hacerlo y lo vamos a ver ahorita. Me preguntaron, siempre me preguntan, bueno, ¿y cuáles son los beneficios del fideicomiso? Me costó mucho trabajo hacer esta diapositiva porque yo le veo más que estos, pero bueno, creo que logré el objetivo de identificar 3 rubros grandes del fideicomiso: la seguridad jurídica, la confidencialidad y el estricto cumplimiento, ¿no? No se dejen engañar y hay que decirle al cliente cuál es la parte del patrimonio inembargable de los fideicomisos, ¿sí? Los patrimonios fideicomitidos o los bienes que están dentro de la canasta de un fideicomiso no son embargables porque no son ya del aportante, ya son del fiduciario correspondiente a unas órdenes que le hicimos en nuestro maravilloso contrato de fideicomiso, ¿ok? Pero aquellos derechos que son inherentes a esos derechos fideicomisarios sí son embargables. Nada de que porque están en fideicomiso no les aplica ni la ley de, válgame Dios, voy a necesitar ayuda, la ley esta de dominio, ¿no? Hubo cantidades exorbitantes de asesores que le decían a los clientes que si tú ponías en la panza de un fideicomiso tu bien inmueble y rentabas todo un edificio, no podía llegar la autoridad a identificar ni identificarte en ese sentido. No, a ver, los fideicomisos son como las capas en la lasaña. Pasta, carne, pasta, carne, pasta, carne. Pero de que llegas abajo, llegas. Entonces, ¿puede tardarse más? Sí. Pero no es que estén ocultos, no hay manera. El fideicomiso es una figura legal y fiscalmente transparente. Cuidado. Y no hay que ofrecerle también a los clientes el famoso tornillo, ¿verdad? Que lo hacemos con la finalidad de ocultar bienes, porque pues evidentemente esto constituye un fraude a terceros, ¿no? Fraude al constituirle en contra de terceros. El secreto fiduciario es lo único que quedó vivo después de la derogación del secreto bancario. Y ahorita pues secretos pues no hay, ¿no? Evidentemente. Lo que sí no sucede, y con secreto fiduciario me refiero a que si María Amparo y Braulio hacen un fideicomiso en Banco X, Alicia del Río no puede, bajo ninguna circunstancia, pedir información, ni pedir ni cuánto debe, ni cuánto tiene, ni qué puso, ni dónde, nada. La información y la secrecía que guarda el fiduciario respecto a su bien fideicomitido es únicamente entre las partes del contrato y si ya tienen nacido su derecho como beneficiario, ¿sí? Ahorita vamos a explicar por qué. Y el estricto cumplimiento es un fiduciario, en la ley de operaciones de crédito, un precepto que dice nadie que el fiduciario está obligado a cuidar a los bienes, a mantener los bienes en propiedad como buen padre de familia, con todo lo complejo y más ahorita, y lo distinto y lo ambiguo que resulta ese término. La jurisprudencia es el cuidado de los bienes. Entonces, por esa razón es la única legislación rosita, le digo yo, que existe al respecto y pues se atiene a eso, ¿no? Al cuidado de los bienes, no puede venderlos, no puede propalarlos, debe de cuidarlos, debe de defenderlos, inclusive, y demás. Esta es una lámina que dice, en realidad, todo lo que es un fideicomiso de planeación patrimonial. Les decía al inicio de la plática que yo soy enemiga de darles nombres a los fideicomisos. No me gusta.
Cuando fui funcionario bancario, pues no tenía de otra, ¿no? Porque para empezar yo tenía que reportarle a mi área superior cuántos fideicomisos de cada producto tenía. Entonces, esa división existe única y exclusivamente para dos cosas: para venderlos y dos, porque para venderlos y los usuarios, porque y dos, para identificar en realidad y de manera más fácil qué es lo que puede controlar el fiduciario con todo su haber patrimonial. Pero así como hay fideicomisos de zona restringida, hay fideicomisos patrimoniales de desarrollos inmobiliarios. Siento y quiero darles o dejarles en la mesa esa propuesta, que si solamente le llamamos al fideicomiso de un modo, nos vemos cortos en la aplicación de las estrategias que podemos otorgarle al cliente. Quitémonos esa vela de decir, es que es un fideicomiso de administración. A mí cuando oigo eso, se los juro que me hacen así, de las patillas. Tremendo, porque digo, ¿qué administra el fiduciario? Habrá una cuenta en la que con cargo a ella pague, vaya y yo tenga un delegado fiduciario y pague el predial cuando tú te mueras. Pues no sucede. Entonces, quitémonos de la cabeza el producto, el fideicomiso como producto. No es una tarjeta de crédito. Abramos las posibilidades. Sí tenemos que denominarlo, pero no es un contrato de naturaleza jurídica nominativo en cuanto a su producto, ¿no? A ver, si es un fideicomiso de planeación patrimonial, y tiene inmuebles, entonces es un fideicomiso inmobiliario. Sí, pero es que tiene fines sucesorios, ¿sabes? O sea, siento que nos limitamos en nuestro haber y eso quita y resta la posibilidad de realizar y explorar estrategias jurídico-fiscales, administrativas, organizacionales y hasta psicológicas. Y ahorita les voy a platicar por qué de nuestros esquemas. Y voy a llegar a esta lámina que causa mucha controversia y estoy ansiosa por saber qué tanta controversia en mis colegas litigantes que están el día de hoy en esta sala provoca. Bueno, a ver, ¿y qué hago? Si tengo un testamento y mañana quiero hacer un fideicomiso, ¿qué prevalece más? Bueno, la última voluntad es en realidad lo que prevalece. A ver, localicémonos. Hoy hice un testamento y mañana hago un fideicomiso. Entonces, si yo señalo con claridad en las cláusulas del fideicomiso que tiene una índole de planeación patrimonial y designo que para el caso de mi fallecimiento, interdicción y ausencia, que es algo que lo distingue del testamento al fideicomiso, el testamento si te mueres y ya. Y el fideicomiso cubre esos tres rubros. Fallecimiento sí, interdicción y ausencia. ¿Qué pasa con la interdicción? En el momento en el que salga la sentencia del órgano jurisdiccional competente para realizarlo, indicando que tiene la persona un estado decretado de interdicción, entonces el fiduciario lo recibe y entonces empieza a ejecutar tal cual como debe de señalarlo o como lo señaló en el contrato de fideicomiso, cosa que con el testamento no puedo hacerlo porque solamente aboca a fallecimiento. Y en el caso de ausencia, pues desafortunadamente sí lo estamos viviendo cuando hay personas desaparecidas y evidentemente se agota todo el procedimiento legal y jurisdiccional de declaración de ausencia y presunción de muerte, que lleva a la emisión del acta de función en todo caso, ¿no? Entonces, cuando el fiduciario tiene eso, empieza a ejecutar las cosas. ¿Qué pasa después? O qué pasa, más bien, ¿cuál es el otro supuesto? Perdón. El supuesto 2 es, yo hice un fideicomiso hoy y mañana hago un testamento. ¿Qué prevalece? Ay, pues es que ya me dijo Alicia que la última voluntad, entonces el testamento.
¿Creen así? ¿Se acuerdan que señalábamos que cuando nosotros fideicomitentes poníamos en la canasta nuestros bienes, salía de nuestra propiedad? Pregunta, ¿tú puedes disponer en un testamento de algo que no es tuyo? No. Por lo tanto, prevalecerá en todo caso el fideicomiso, porque tú no puedes testar sobre algo que no es de tu propiedad, porque ya lo pusiste en fideicomiso anteriormente. Apoyar con fideicomisos de, a aquellos que me permiten apoyarles en fideicomisos de planeación patrimonial. Ah, no, ya con eso no hagas tu testamento. No, porque la gente y la vida cambia. Al momento de hacer tu fideicomiso, vas a tener, aunque pongas todos tus bienes ahí, siempre va a haber algo en donde tú puedas no ponerlo ahí, o que quizá no sea la mejor opción no tener en el fideicomiso todos tus bienes. ¿En qué casos sucede? Bueno, yo los veo en casos de mis clientes que tienen personas menores de edad. A ver, no le voy a designar tutor a mis hijos, curador, toda esa figura. Entonces eso no lo puedo hacer en el testamento, en el fideicomiso. Eso es un acto personalísimo y lo tengo que hacer en el testamento. ¿Qué pasa con aquellas personas que dicen, ay, tengo 40 años y ya tengo un patrimonio constituido, me interesa hacer mi fideicomiso, pero no quiero pagar tanto? ¿Cómo? Estoy totalmente de acuerdo. Entonces nos acercamos con el notario y le señalamos y les indicamos que con o anexo, o no sé, a ver, corríjanme ustedes notarios, anexo así lo hacemos aquí en Guadalajara, lo he hecho en repetidas ocasiones, redactamos los fines del contrato de fideicomiso y le damos y le otorgamos al albacea la facultad y la obligación de indicarle que al fallecimiento, bien, bienes inmuebles, acciones, es sumamente común que se pongan, que se utilicen esas estrategias, vayan a constituirse un fideicomiso y que el albacea busque el mejor fiduciario con los mejores costos para que con cargo a la masa hereditaria, y si ésta lo permite y basta y alcanza, efectúe la contratación de un fideicomiso y haga lo que le señalamos en los fines del fideicomiso anexos al testamento. Y de esa manera no lo constituyes ahorita y es susceptible de modificación junto con tu testamento, que por favor revíselo cada año. La vida cambia, la situación de la empresa cambia, la situación personal cambia, ¿no? Entonces al igual que el testamento, el fideicomiso también es susceptible y puede modificarse en cualquier momento. Pero es muchísimo más fácil si estamos en el supuesto en el que no lo queremos constituirlo ahorita, porque nuestra proyección de vida es muchísimo mayor, entonces podemos realizar esa estrategia que les estoy comentando. Hay que hablarlo muy bien con el notario, porque hay notarios que se niegan a hacerlo y tendrán sus razones. Aquí en Guadalajara lo he repetido muchas veces y funciona. Funciona, ¿y cuál es el objetivo de hacerlo así? ¿Para qué quería yo hacer un fideicomiso? ¿Por qué no en mi testamento? Insisto, no sigo sin entender. A ver, el fideicomiso frente al testamento la diferencia es la dispersión del patrimonio. En el testamento se ejecuta. Y me comentaba ayer María Amparo que allá en Sinaloa aunque se lleve ante notario, en algún momento sí o sí tiene que tocar base con la autoridad jurisdiccional. Aquí en Jalisco no, pero bueno, dependiendo de la entidad en la que estemos, ¿no? Pero si yo quiero que mi patrimonio, en el testamento, lo que sucede es, al terminar ese juicio, los años que se tarden, le voy a entregar a mis beneficiarios, a mis herederos o legatarios, los bienes y se acabó, te quería. Mientras que en el fideicomiso podemos hacer la dispersión del patrimonio, de esa masa hereditaria, de manera
de manera más prolongada, ¿sí? Es decir, a ver, fiduciario, con cargo a este dinero que puse yo en el fideicomiso, lo vas a invertir en tales y cuales sociedades y tales y cuales plazos, bla, 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 y entonces con cargo a eso pagas la universidad de mi hijo en cuanto te presenten la factura de bla, 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 ¿sabes? O sea, es cuestión de ponerse creativos y prácticos en la situación que está como sobre y ser honesto, de tiempo en tiempo, cuál es lo que quiere, qué es lo que realmente quiere. Si me voy a permitir hacer un comentario complejo, pues, pero sí sucede. Hay gente que quiere controlar después de fallecer. Y con independencia de que es bueno o no, pues pasa. Y son los que se sientan en nuestro escritorio a pedirnos ayuda para que suceda. Entonces, si ese es su deseo y si esa es su necesidad, por eso les digo que es más emocional que jurídica, les tenemos que ayudar para que a través de esta figura del fideicomiso, ese control que necesitan o desean tener se realice de una manera simultánea. Soy enemiga de los fideicomisos eternos. No puedo. ¿Por qué? Porque es como si dejaras un testamento hecho en el 82 y estamos a 2022. O sea, no, ¿sabes? O sea, es susceptible de modificarse y de cambiar conforme a tu situación personal, empresarial, económica y etcétera, de la misma situación del país. Entonces, háganlo por favor con tiempos y decir, posterior a mi fallecimiento, en un máximo plazo de 10 años, entregar el patrimonio hasta donde baste y alcance de tal manera que puedo yo dispersar y controlar, pero no eternamente, porque luego me piden, oye, apodra, y yo o sea, sin duda hay patrimonios que alcanza, pues, ¿no? O sea, pero sin lugar a dudas. Sin embargo, estoy convencidísima que la manera de hacerlo a un corto tiempo puede ser más eficiente. Y ya sabrán, posterior al fallecimiento, interdicción o ausencia del fideicomitente, si los beneficiarios harán su fideicomiso por separado o se lo llevarán a su testamento o lo pondrán todo en pólizas de seguro. No sé, o sea, ya depende de ellos su estrategia patrimonial personal, ¿no? O sea, no quieras controlar tanto o hasta tanto tiempo, es lo recomendable. Y diapositiva, creo que lo que tratamos de hacer es ejemplificar de una manera, pues como diré, desmenuzada los rubros de un instrumento, de un vehículo, como lo es el testamento, against o contra el fideicomiso, de una manera muy clara, pero concediéndome el consejo o la recomendación de mi parte de que uno no sustituye de ninguna manera al otro, sino que son complementarios, ¿de acuerdo? Creo que sí, sí lo podemos hacer. Y causa mucha controversia porque aquí los litigantes me dicen que en el testamento la ejecución cuesta un 10% calculado sobre el valor de los bienes. Y todos me dicen, ojalá ganaremos eso. Y muchas me respingan, ¿no? Bueno, ahí los dejo, a su elección. Lo que sí es que es muy probable que si hacemos ciertas estrategias para que los honorarios fiduciarios disminuyan, pues pueda ser muchísimo mejor que los gastos de ejecución de un testamento o de un juicio sucesorio vía jurisdiccional, que puede ser tardado, costoso y además desgastante. ¿Qué pasa cuando una persona fallece y están mis bienes en el fideicomiso? Aquí está, fiduciario, mi acta, copia certificada de mi defunción, y el fiduciario congela en ese instante el fideicomiso y empieza a hacer la dispersión de los bienes tal cual, porque en materia patrimonial, señores, en materia de fideicomisos patrimoniales, hacemos el contrato de fideicomiso con dos caras. Es como si fuera
el anverso y el reverso. Una son los ifs o las situaciones pactadas en vida del fideicomitente. Y la otra es, ok, ¿y cuando fallezca qué voy a hacer? Ok, cuando fallezca entonces, y pones todas esas situaciones. De tal suerte que realicemos en el contrato de fideicomiso esta cláusula que se las voy a regalar con mucho gusto porque esta la redactamos siempre. Se llama reserva de derechos y se resume en vida del fideicomitente. Yo fideicomitente seré el fideicomitente y fideicomisario, o sea, el beneficiario en primer lugar de todo lo que tenga. O sea, yo a ti, fiduciario, te puedo decir, a ver, lo quiero rentar y no necesitarte. Lo quiero, que aquí dice, para empezar, el derecho de reversión. Sí o sí lo recomendamos siempre, para no pagar el montonal de impuestos y para hacerlo viable, porque puede ser que al rato decida que la casa en Mazatlán no la quiero poner ahí, la quiero sacar porque la quiero vender. Ah, perfecto, está muy bien, ¿no? Y luego el derecho de detentar la posesión, quiere decir, la puedo rentar, sí, y no te necesito a ti, fiduciario. No necesito pedirte permiso, aunque sea propietario, no. Con esta cláusula que mostremos, en caso de que nos los cuestionen los arrendatarios, es suficiente para señalar que esta es una reserva de derechos que no hace no aporta más bien el fideicomitente. ¿Qué más puedo hacer? Yo, fideicomitente, puedo realizar a través de mí o terceros mejoras y construcciones. Si quiero cambiar la fachada, tumbarle y ponerle una cúpula inmensa arriba, no te necesito pedir a ti permiso, fiduciario. Ah, quiero tumbar la casa y dejar mi hectárea de terreno y todo muy bien, y entonces quiero desarrollar ahí. Perfecto, puedes desarrollar sin necesidad de pedir permiso. Y así, todos y cada uno, de tal suerte, señores, que esta cláusula salva y deja muy tranquilo a la persona aportante para que entienda con puntualidad y comprenda que jurídicamente aquellos derechos que se reserve del fideicomiso no están aportados. Entonces esto, pues les encanta verlos a los clientes. Sí, está muy leguleyo, porque pues obviamente es redacción contractual, pero en realidad se resume a qué es lo que no va a hacer el fiduciario y tú no te metas, ¿no? Lo voy a hacer yo. En vida, mientras esté en vida. Tras mi fallecimiento, toda esta cláusula se va, o sea, es aplicable, pero le será a una figura que se llama fideicomisarios sustitutos. Ay, qué cosa tan maravillosa es esta. Fideicomisarios sustitutos en materia fiduciaria es, para el caso de fallecimiento, interdicción o ausencia, serán designados con porcentajes o con designación de bienes determinadas personas. Y no tendrán que seguir el juicio sucesorio ni ante notario ni ante autoridad judicial o ambas frente al fiduciario. De tal suerte que una de dos, o se reconoce el estatus de fideicomisario sustituto y se entrega el patrimonio tal cual como señala el contrato, o de tiempo en tiempo, de conformidad con lo que haya dispuesto la persona o el fideicomitente, se le va a ir entregando a esta persona, ¿no? Y no necesito nada más que entregarle el documento fehaciente al fiduciario para realizar las ejecuciones los actos jurídicos que debe hacer tras el fallecimiento de la persona, lo cual constituye una practicidad tremenda frente a los órganos jurisdiccionales que ahorita están desafortunadamente muy saturados en ese sentido. Y aquí está, les regalo la cláusula con todo el gusto. Esta también, pero me quiero ir a este asunto porque tengo 15 minutitos de esa hora 20 que pactamos desde el inicio para hacer. Este es un caso que a mí me gustó mucho y lo planteo mucho porque aparte es una novela bien rica. Es La Rosa de Guadalupe, versión fiduciaria. Espero les guste. Este señor es don Juan García López.
Era un empresario del sur del país con un patrimonio sumamente robusto. Tenía pólizas de seguro, tenía dineros, obviamente, fábricas de edificios de departamentos, locales comerciales, acciones, que tenía alrededor de 55 empresas, sí, sociedades pues aperturadas, vigentes, activísimas. Ahí. Y la cosa es que tenía una esposa, vivía con su esposa, doña Leticia, que con ella tuvo a 3 hijos, Juan, Teresa y Pepe, todos ellos mayores de edad. Juan, Teresa y Pepe estaban en la empresa trabajando. Teresa era una mujer muy inteligente, directora de finanzas, y cuando el señor enfermó por un cuadro muy complejo de artritis y de fibromialgia que padecía don Juan, estoy reservándome los nombres reales, no creo que son esos, pues cayó en el hospital varios meses y sus hijos tuvieron que entrarle al quite. Ya estaban totalmente listos para eso, o sea, los había entrenado bastante bien desde chiquititos. Para la empresa conocían perfectamente bien el teje y maneje, nada más que tenían un problema. El cheque de la papelería de 3,000 pesos salía firmado por don Juan. Pues eso era un problema, porque para empezar, por su artritis, pues ya no le sale la firma igual, era un problema. Y en un 2019, cuando sucedió esto, pues, ¿cheques? ¿Really? Bueno, era una complejidad tremenda y a raíz de esto empezaron a abrirse a esa planeación estratégica e institucionalización de la empresa para hacerse más autónoma, ¿no? Dios, bienvenido el token, bienvenida a la banca electrónica, todo eso. Ok. Nosotros entramos cuando Teresa empezó a ver cheques a nombre de una tal Marielena, Chuy, Patti, y pues todos los meses. Y entonces dijo, oye, fulanita, que era la asistente, estos cheques bastante buenos, como, ¿por qué son o qué? Pues no sé, tu papá los firma todos los meses. ¿Ok? Y al mes siguiente igual, al mes siguiente igual, al mes igual, hasta que dijo, oye, papá, ya cuando estuvo el señor bien, ¿me puedes explicar quién es Nena, Chuy y Patti? Tú pásalos, poniéndose muy nervioso el señor. Tú pásalos y no preguntes y no sé qué, bla, bla. Pues indagóse y descubrieron así, de esa manera, que había otra familia constituida por los hermanos García Rosas, reconocidos por don Juan, pero que recibían su cheque mensual bastante bien, sin hacer nada. Y pues obviamente, por evidentes razones, Juan, Teresa y Pepe estaban asustadísimos porque dijeron, papá, y de casualidad, claro que las cosas no sucedieron así, lo estoy resumiendo. En tu testamento, pues, ¿qué dicen, no? Pues sí, son sus hermanos. Me reservo la novela compleja que fue con doña Leticia, todo el boom y toda la parte emocional de la familia, que fue, pues, un shock tremendo. Y descubrieron que en el testamento de don Juan decía por partes iguales a Juan, Teresa, Pepe, Nena, Chuy, Pati, Toño. Y entonces los hermanos García González dijeron, ¿Coca? Bajo ninguna circunstancia. ¿Cómo? Si nosotros tenemos desde niños levantándonos, porque ellos tenían granjas, levantándonos a ordeñar vacas y a pelar pollos desde chiquititos, o sea, ¿cómo es posible que esta gente, o sea, imagínense nada más el boom, ¿no? Pues fue muy complejo. Y dijo don Juan, pues todos son mis hijos. Yo a todos los reconocí. Sí, hice mal, hice bien, eso no les toca a ustedes hacer. Así que, pues es una situación compleja. Y así va a ser. Hay patrimonio para eso, les ajusta y para todos partes iguales. Después de la institucionalización del gobierno corporativo, de la instalación del gobierno corporativo en la empresa,
y que fue por lo cual yo caí ahí, porque mis aliados me invitaron a solucionar esa parte sucesoria a través de un fideicomiso, lo resolvimos así. El fideicomisario en primer lugar en vida, porque él quería seguir teniendo el control de sus cheques. Fue complejísimo decir que el cheque de la papelería de 3,000 pesos o de 5,000, no sé, tenía que pasar por sus manos. Pero cuando se logró y cuando se automatizó, se dio cuenta de que tenía que acceder a varias cosas más y poner orden en su vida que por años no lo había puesto. En vida, don Juan García López será o sería, como fue, el fideicomitente y fideicomisario en primer lugar. Solo al fallecimiento de don Juan entraría doña Leticia. No fue fácil. No fue fácil. La mamá de los hermanos García Rosas vivía todavía, pero entendía la situación y creo que pues cualquier queja al respecto pues no era muy aplicable, ¿no? Entonces designó a la señora Leticia, su esposa legítima, como fideicomisaria en segundo lugar, solo para el caso de fallecimiento, interdicción y ausencia. Y el señor seguía empeñado. Mis hijos son todos mis hijos, todos son García y se acabó, licenciada. Así me lo dijo. Pues no teníamos de otra más que hacer eso. Y lo que hicimos fue ordenarlos como fideicomisarios en tercer lugar. Porque alguien tenía que ocupar un A y alguien tenía que ser un B. ¿Ok? Entonces, los García González eran los fideicomisarios en tercer lugar que entraban solo al fallecimiento de doña Leticia. Y por eso están en tercer lugar, porque los hicimos como en bloques. Entraban en tercer lugar A, los hermanos García González, y en tercer lugar B, los hermanos García Rosas. Aquí había una particularidad. Toño, que era el menor de todos los hermanos, o de todos los García, tenía parálisis cerebral. Y era muy complejo y era la razón por la cual me atrevo a decir que don Juan no quería que se les quitara nada a los demás, porque obviamente pues Toño iba a necesitar, como necesitaba y necesita actualmente, terapias, hospitalizaciones sumamente frecuentes, enfermera 24/7, etcétera, ¿no? Y estaban en un lugar, en el país en el que, pues no, el traslado y los temas eran complejos. Entonces, todo eso significaba una presión y él decía, si yo les quito a mis hijos, a los García Rosas, esa facultad y ese flujo, pues ¿cómo se van a hacer cargo de su hermano? Pues, ¿no? Y sus razones habrá tenido. Entonces, lo que hicimos junto con el despacho aliado es decir, ok, pero no todo. ¿Por qué? Porque Juan, Teresa y Pepe tenían las riendas operativas, vamos llamando de una manera más, ¿no? Tranquilas y de la empresa. Ellos sabían los hilos, sabían del transporte, de la gasolina, de cuánto, de cómo se pelaban los pollos, de cómo se ordeñaban las vacas, de cuál era la producción, de todo. Entonces, al final del día, ellos tenían algo que les interesaba, que era la fuente de la riqueza, que era eso, las acciones de las empresas. Y designamos paquetes. En esa gran canasta del fideicomiso, solamente tenían derecho a las acciones y sus dividendos Juan, Teresa y Pepe. Y Nena, Chuy, Pati y Toño con su tutor, tuvimos que ayudar, obviamente, a designar, por eso al testamento, al tutor de Toño y al curador de Toño, que eran, al final del día decidieron que iban a ser sus propios hermanos, y le dejamos el flujo mensual tal cual, como si no pasara absolutamente nada más, y solo a su fallecimiento les daba algunos bienes inmuebles, porque el señor jugaba como Monopoly, compraba bienes y tenía un haber patrimonial así inmenso, como decir, Dios. Pero bueno,
algunos inmuebles que iban a ser para ellos en lo sucesivo y acortamos el tiempo para que posteriores a su fallecimiento se siguieran con cargo a una cuenta que estaba en el fiduciario pagar el tema de Toño y las facturas de Toño. Pero dejamos que los derechos de las acciones solamente sean de estos tres y que ellos se vuelvan socios, porque para variar, don Juan García tenía en todas sus 50 y tantas empresas, él era el tenedor accionario del 99%, por Dios. Y el 1% no estaba a nombre de sus hijos, estaba a nombre de la cocinera, del jardinero. ¿Me quieres explicar? Pues bueno, así estaba. Entonces, lo que hicimos es realmente darle a través del esquema del fideicomiso ese orden, primero actual, dejándole el control total como él lo necesitaba o lo quería, que era conveniente o no, esa no es nuestra chamba, no somos psicólogos, pero siguió teniendo el control en vida y 10 años posteriores a su fallecimiento, dejando obviamente la parte de que en el momento en el que acabaran esos 10 años del fideicomiso, Nena, Chuy y Patti constituirían un comité técnico, porque esa es otra figura que es muy, muy común en estos esquemas, un comité técnico para seguir proveyendo de los servicios a favor de Toño. Y el patrimonio era tan vasto, señores, que tuvimos chance de hacer uno en cuarto lugar, porque, bueno, esto al final era solo en cuarto lugar, pero para el caso del fallecimiento. Después se constituyeron fideicomisos personales entre los tres socios de las empresas o entre los tres hijos que traían las riendas operativas de la empresa, porque Juan pues ya era papá, Teresa también, y Pepe era de los más chicos, que no tenía hijos aún, pero ya estaba casado y para allá iba, ¿no? Era la intención. Entonces, designamos como fideicomisarios en cuarto lugar o sustitutos de los, en tercer lugar. Si fallece Juan, entonces se lo dejas a Alexa y a Alex, ¿no? Que eran sus hijos. Estos dos, en el caso de Juan, ya eran mayores de edad, mayores de 18, cumpliditos así como en la raya. Teresa, pues tenía un bebé apenas de Teresita, pero pues bueno, ahí estaba el papá que también operaba en la empresa y que luego ya años después nos dijo, híjole, pues vamos a tener que cambiar eso porque no queremos a los cuñados incómodos. Pero bueno, son adecuaciones que se hicieron después. Pepe a la fecha sigue sin tener hijos y hay una vacante, pero la parte de Pepe, en caso de fallecimiento, incrementa la parte de sus hermanos. Si ven entonces el orden que podemos instituir en una situación familiar, pero empresarial, pero contable, pero fiscal, pero, o sea, cubre todos esos aspectos. Y por parte de las fideicomisarias en cuarto lugar B, o sea, del otro bando, de la familia García Rosas, la parte que se acreditaban, todos ellos eran muy jóvenes, no estaban casados y esto era, por supuesto, susceptible de revisión. A determinadas personas por cada uno y todavía ajustaba porque en el sur del país, don Juan ayudaba a un instituto de investigación en pro de la parálisis cerebral, ¿no? Que era la gente que atendía a Toño y pues que don Juan era benefactor de esa asociación civil. Alcanzó y trajo una comodidad familiar que no había en esa casa, hasta donde nos quedamos. ¿Qué pasó después? Digo, ahorita, tiempo después tuvimos que hacer modificaciones respecto de los sustitutos. Todavía vive don Juan, pero creo que fue un acomodo mucho mejor todos mis hijos en partes iguales y de todo, ¿no? Respetamos las partes iguales, pero no de todo, que ya me calle, dice el temporizador. Entonces, bueno, este ejemplo es, pues una manera grande, macro,
que resolvimos, macro por el patrimonio, macro por el problema que tenían, macro por el equipo multidisciplinario que metimos nuestras manos ahí para ayudarles, macro porque además apoyamos a la apertura también pues de don Juan de fomentar esa practicidad que necesitaba la empresa. Y lo solucionamos de esta manera, ¿no? Yo no les digo que mañana no va a haber una impugnación. Díganme ustedes, señores abogados, si hay alguna figura jurídica en México que sea impugnable o no impugnable. No la hay, todas lo son. Entonces, y ustedes que son mayoritariamente, entiendo, litigantes, pues lo saben bien. Entonces, no es que sea la mejor o el medio donde no se impugna, pero tiene muchísimas más herramientas que establecen y aterrizan en lo jurídico, que creo que es el objetivo por el cual nos tiene todos aquí para conocer esta figura. Espero que la presentación les haya servido y estoy lista para las preguntas y respuestas. Save at home. Muchísimas gracias, Alicia. Muy interesante, con ganas de seguir ahí en la novela de don Juan, porque como esas se repiten. Afortunada o desafortunadamente en nuestro país sucede mucho este tipo de situaciones con patrimonios diversificados y con familias diversificadas también, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es una muy buena opción para resolverlo y evitar que al momento del testamento, de la lectura de los testamentos, haya el choque de familias. Yo creo que eso es de lo mejor que va resolviendo también el fideicomiso. Y sí tenemos preguntas, varias preguntas. Por motivos del tiempo, pues vamos viendo qué tanto podemos resolver, ¿no? De Karen Camarena, ha estado muy activa con las preguntas en el chat, tenemos varias. ¿Qué pasa con la figura del fideicomitente sustituto en relación con este derecho de reversión? Karen Camarena Gutiérrez, un abrazo grandote, gran amiga también aquí, jalisciense como yo. A ver, ¿qué sucede? Otra vez, perdón. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con la figura del fideicomitente sustituto en relación con este derecho de reversión? Cuando se nombra este fideicomitente sustituto, ¿cuál es su efecto en general en el fideicomiso? Es en relación al mismo. Claro, son derechos futuros. Voy a contestar primero la segunda. En relación al fideicomiso son derechos futuros porque está sujeto a la condición suspensiva, si la queremos llamar así, de que fallezca la persona anterior. No podemos homologarlos en una misma, no en materia de fideicomisos de planeación patrimonial, pero no los podemos poner en una misma línea de orden como en el caso de don Juan. Son derechos que tienen futuros y por eso les decía, si ellos quisieran saber qué es lo que dice, que es otra cosa con la que se juega mucho respecto al fideicomiso, no podrían saber las condiciones hasta que no tengan ese derecho, ¿no? No les nace el derecho hasta que no se cumple la condición de que fallece el fideicomitente y fideicomisario en primer lugar. ¿Qué pasa con la reversión en los sustitutos? Pues se patea, ¿no? Ese impuesto se patea porque mientras esté en el fideicomiso no se genera, sigue las veces o le corre definitivamente sí, definitivamente sí hay una generación, de los impuestos por adquirir, pero habrá que revisarlo y habrá que revisar los criterios. Híjole, es que he visto de todo. Hay algunos notarios que dicen, sí, claro, se genera, y hay otros que dicen, no, porque como son herencias, entonces no se genera ese impuesto. ¿Y qué pasa con el impuesto sobre la herencia? Pues si está aplicada, digo, no tenemos una bolita mágica para saber en qué sentido va a salir esa norma, pero cuando suceda, pues sí, definitivamente sí habrá que pagar esa cuestión. Pero al momento de que, mientras el fideicomiso, Karen, viva o sobreviva, ese derecho de reversión, ese no pago de impuestos legalmente,
va a seguir vigente. Al momento de fenecer la duración del fideicomiso, de adjudicarse, habrá que ver los criterios de que sí se paga o no al calor de que es una sucesión. ¿Qué dicen ustedes? Pues sí, ¿Verdad? pues sí. Pero hay otros que dicen que no, que porque son, que forman parte como de una, asimilable pues a una donación, ¿no? En vida, pero pues no, porque digo, es complejo, es todo un tema. Bueno, otra pregunta de Marcos Barrón. ¿En el testamento se podrían disponer de los derechos de reversión o derechos de cancelación de un fideicomiso? En el testamento ¿Se podrían disponer? Yo creo que señalar algún beneficiario de los derechos de reversión o de cancelación de un fideicomiso. no, el derecho de reversión solamente le va al fideicomitente, al aportante. Es propio, es una característica jurídica del que aportó, porque pues si yo soy la que lo pongo, pues yo soy la que tengo derecho a regresar. Si no, entonces, si le derivo ese derecho de reversión a un tercero, pues evidentemente es transmisión, ¿no? A luces vistas. Pero no podría, a menos de que se lo ceda, pero también entra la generación de impuestos, así que no. Mi respuesta sería no. También sería transmisión finalmente. Sería transmisión. Sí, porque también en el mismo artículo 14 del Código Fiscal de la Federación hay un rubro, creo que es el sexto, dentro del mismo sexto, pero otro inciso en el que habla de la cesión de derechos, que sí, fideicomisarios que sí genera cesión, pero luego lo queremos disfrazar. Ok. Otra pregunta de Karen Camarena. Bueno, hay una petición y una pregunta. La petición es, ¿podrías abundar en la cláusula de cesión de derechos del contrato de fideicomiso, por favor? Sí, la cláusula de cesión de derechos, pues es como cualquier otra cláusula de derechos fideicomisarios, es como cualquier otra cláusula de cualquier otro contrato. Puede ser que se pacten o no la posibilidad de cederlos, pero en materia patrimonial no opera, porque pues es un derecho personalísimo de disposición, es como en el testamento al final del día, ¿no? O sea, estoy haciendo uso, otra vez, a un vehículo, de un vehículo similar al testamento. Jurídicamente los elementos, por así que como dicen los penalistas, del tipo es distinto, ¿no? Pero al final del día es un acto de disposición. Entonces, ceder, no tendría que haber una cláusula de cesión de derechos en ese sentido. En términos generales de un fideicomiso de otro tipo que no se refieran a planeaciones patrimoniales, como fideicomisos de desarrollos inmobiliarios, de garantía, etcétera, sí se tiene que pactar como en cualquier otro contrato de otra naturaleza jurídica, la posibilidad de ceder o no, y si sí, cuáles serán las condiciones de hacerlas, ¿no? Tal cual. Pero el hecho de que sea la materia de esa cesión derechos fideicomisarios no significa que impositivamente no haya una carga. O sea, sí hay repercusiones fiscales al calor del 14 del Código Fiscal de la Federación. Muy bien. Por ahí va. Ok. La siguiente pregunta de Karen es, de acuerdo con tu experiencia, ¿qué haces con aquellos fideicomitentes que desearían que los bienes continuaran en el fideicomiso después de su muerte por una cantidad de años que va más allá de la señalada por la ley? Es que la señalada por la ley, sí lo entiendo. Híjole, ahí nos volvemos un poco como coaches, como asesores patrimoniales, la verdad. Y es que, a ver, ¿cuál es el término de ley para que sea eso? Pues más de 50 años. Y luego dice también la ley, sí los puedo hacer, por término indefinido, de tal suerte que fiduciariamente en estos tipos de fideicomisos no hay un término, pero el plazo que yo les establezco de 10 años es recomendación mía.
porque no conviene, o sea, lo he visto. Tenía un cliente en una de las instituciones, o sea, como funcionario bancario, que tenía un haber patrimonial inmenso, más de 50, no sé, o sea, inmenso de inmuebles aquí en Guadalajara, en la zona industrial, zona centro y en la zona comercial de la zona centro de Guadalajara, inmensa, y decía que se le iba a pasar a su esposa los bienes en cuanto él falleciera. Y después, estoy hablando de un fideicomiso que se firmó en el 90 y algo, ¿no? Y cuando llegó a mí la administración de ese fideicomiso, había fallecido el señor, la señora todavía seguía viva y decía que 25 años después del fallecimiento de la esposa, imagínense nomás, les iba a heredar o dejar los inmuebles a sus hijos. ¿Me quieren explicar quién entonces era los que iba a gozar de esos inmuebles? Pues los nietos. A los hijos los dejó en la calle. Y tenían un padecer terrible de flujo porque pues eran inmensamente ricos, pero no podían disponer. Entonces, ese tipo de cuestiones es como que cuando nos convertimos en, híjole, pues sí, como en coaches o en asesores patrimoniales y, oiga, señor, pues, o sea, nos atrevemos a decir, yo la verdad soy muy enfática en no recomendar fideicomisos eternos, ¿no? O sea, dice Karen, después, por una cantidad de años que va más allá de la señalada por la ley, la verdad es que no lo recomiendo, pero no se lo puedo coartar. Francamente, siempre lo logramos, ¿eh? Para ser franca, porque te empiezas a decir todos los pormenores y luego hay otra cosa, el fiduciario cobra. ¿Y a poco crees que vas a tener una cuenta alimentada por no sé qué? O sea, vas a facultar al fiduciario, esa es la premisa mayor. Vas a facultar al fiduciario para que te dé de mordidas cada año posterior a lo que lo vivas, pues tú qué vas a heredar, ¿no? Con los INPC que se aumentan todos los años, no es conveniente, no es conveniente, ¿no? Muy bien, pues hay muchísimas felicitaciones, agradecimientos por la exposición muy clara, pues hay muy buenos comentarios, pero pues yo creo que por motivos de tipo de plataforma ya debemos de ir cerrando. No sé si quieras decir algún comentario final, Alicia. Claro, muchísimas gracias a todos por su escucha, por su interés. Perdón si hablo mucho, este tema me apasiona. No sé si se nota, me apasiona mucho, es un honor, la verdad, contar con la oportunidad que me dio la Barra Mexicana de Abogados, sección Sinaloa de por todo. El recording, toda la sesión. Bueno, muchísimas gracias, Alicia. Y sí, efectivamente, cualquier duda, si quieren el material, ya nos dijo Alicia que lo podemos compartir. Así que sin ningún problema, por favor, nos mandan correo, nos lo solicitan directamente a nosotros y con mucho gusto se los compartimos, sin ningún problema. Y por último, quiero agradecerles pues a todos su presencia, a todos los invitados, a nuestros barristas de Sinaloa y de otros estados de la República. Muchísimas gracias por acompañarnos. A nuestros consejeros nacionales, Eduardo Tapia y Paco Riquelme, muchísimas gracias, como siempre. A nuestra querida Alejandra Nicolás, barrista de Ciudad de México y del capítulo Sinaloa, que siempre nos acompaña. Muchas gracias. Y también a los empresarios que vemos algunos aquí, que se dieron el tiempo y tuvieron el interés para abordar este tema tan interesante, tan importante, y sobre todo ahorita que yo lo comentaba con Alicia, ahorita que es el mes del testamento, si tenemos esta problemática que a veces el testamento no alcanza para diversificar tantas disposiciones, entonces el fideicomiso es una gran herramienta. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, gracias por seguirnos cada sábado y bueno, pues Alicia, infinitamente agradecida por tu tiempo, por tu generosidad para compartir tus conocimientos y pues encantada de haber tenido esta sesión contigo y sobre todo de seguir trabajando juntas. Muchísimas gracias, Alicia, y gracias a todos. Y bueno, pues sin más, Braulio, si me permite, damos por terminada la sesión del día de hoy. No sé si quiera decir algo más. Está en silencio, mi amigo.
muy agradecido con la licenciada Alicia del Río. Un tema muy interesante y por supuesto que vamos a seguirla buscando para hacer equipo, ¿no? Con algunos asuntos que ahí traemos. Y muchísimas gracias a todos los que tuvieron el interés de conectarse a esta sesión. Muchísimas gracias, amigo. Pues gracias a todos y damos por terminada la sesión del día de hoy. Que tengan muy buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias, Alicia.